Francia impuso desde el martes a mediodía el confinamiento casi total de la población. Para intentar frenar la propagación del coronavirus, los franceses solo pueden salir a las calles para ir al supermercado, al médico o a trabajar cuando no es posible hacerlo a distancia. Ayer el ministro de Economía pidió a los empleados de sectores clave que vayan a sus lugares de trabajo porque es necesario garantizar la seguridad económica del país. De toutes les entreprises qui seraient au bord de la faillite, toutes ces très petites entreprises avec moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Invito a todos los empleados de las empresas que aún están abiertas, actividades que son esenciales para el funcionamiento del país, a que vayan a sus lugares de trabajo, en condiciones, claro, de máxima seguridad sanitaria, decía el ministro de Economía en una entrevista con la cadena de noticias BFM Business. De 5.000, 6.000, 7.000 euros a des entreprises qui seraient... Para limitar la quiebra de empresas debido a la pandemia, el gobierno francés anunció el martes que inyectará en lo inmediato 45.000 millones de euros, o sea, unos 50.000 millones de dólares. La situación sanitaria se agravó, con 89 muertos en las últimas 24 horas, lo que eleva a 264 el número total de decesos y a 9.134 la cantidad de personas infectadas en ese país. Vamos a profundizar en esa situación. Estamos con Rafael Mandresi, colaborador de En Perspectiva, que llegó ayer de madrugada desde París, acá, a Montevideo. Buen día, Rafael. Hola, buen día, ¿cómo están? Rafael, estás en cuarentena obligatoria, ¿no? Sí, durante los 14 días que están establecidos para las personas en mi situación, es decir, que llegan a Uruguay de países o de regiones consideradas como particularmente afectadas y por lo tanto de riesgo. Bueno, contanos, ¿cómo fue la llegada? ¿Cómo fue el arribo en el aeropuerto? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el viaje en general, yo hice un viaje vía San Pablo, es decir, me tomé el avión en París un par de horas después de que entrara en vigencia las medidas que están en curso en este momento en Francia. Si yo, el vuelo mío despegó a las 10 de la mañana del martes, a mediodía entraron en vigencia estas nuevas medidas y tras una escala en San Pablo y cambio de aerolínea llegué de madrugada, en la madrugada de ayer a Montevideo en un vuelo de Gol. Lo que ocurrió allí fue que al aterrizar el avión, antes de que se produjera el desembarco, subieron dos personas que preguntaron si había algún pasajero que tuviera alguno de los síntomas indicados como probables de ser portadores del virus y que en ese caso vendría un equipo sanitario a atenderlas. No había nadie, o por lo menos nadie declaró eso, y en ese momento repartieron unos formularios que todos los pasajeros debían completar. Lo primero para decir es que no había formularios suficientes para todos los pasajeros en los que habían llevado. Increíble. Por lo tanto, algunos, entre ellos yo, tuvimos que recogerlos al salir del avión. Completé el formulario y en el momento de hacer el ingreso, es decir, en la zona de migraciones, antes de presentar el pasaporte, una persona recogía los formularios y controlaba que estuvieran bien, que todos los datos estuvieran ingresados en esos formularios y nada más. Esa fue la operativa entonces. ¿Qué evaluación hiciste? Me pareció bastante menos rigurosa de lo que yo pensaba que iba a encontrar. Por lo pronto, yo estoy haciendo la cuarentena de 14 días porque sabía desde antes de venir que esa era la medida adoptada, pero en el aeropuerto nadie me dijo que yo me tenía que quedar en mi casa durante 14 días. Mirá qué detalle. Eso no es tampoco está incluido en el formulario. El formulario son datos personales más datos de contacto e indicar si uno tiene o no algún síntoma. Eso es todo. Cuando yo le entrego al funcionario el formulario, lo mira y a los 5 segundos me dice: pronto, Rafael.
pagaron el pasaporte y como si nada. Y el resto del vuelo fue un vuelo absolutamente normal como en cualquier otra circunstancia. Yo suponía que iba a encontrar algún control más estricto al ingreso, lo cual no ocurrió. Bueno, queda todo eso anotado. Vamos a volver sobre los procedimientos que se están siguiendo. Pero ahora te pido que nos concentremos en Francia. Como decía, el martes, unas horas antes de que tú viajaras para acá, entró en vigor la orden de confinamiento dispuesta por el gobierno. ¿Cómo está funcionando? Bueno, ¿qué ha pasado en la parte que tú justamente lograste vivir? Bueno, yo me fui de París antes de que esto comenzara. Estuve siguiendo, por supuesto, la evolución de la situación desde que llegué. Hasta el momento en que yo me fui, lo que había en París, no puedo dar cuenta del conjunto del territorio francés, pero por lo menos en la ciudad de París había una disminución del movimiento en las calles, pero tampoco una sensación, una atmósfera que indicara que algo demasiado anormal estaba ocurriendo. Lo que sí, por lo que he visto en imágenes, es que desde el martes a mediodía, al entrar en aplicación las nuevas medidas que anunció el presidente de la República el lunes de noche, las calles están efectivamente prácticamente desiertas. Sí, en los días anteriores al revés, había armado polémica por ¿cómo decirlo? El talante, la actitud de muchos parisinos que directamente estaban ignorando todas las recomendaciones y sin ningún inconveniente se juntaban, ¿verdad? En bares, en restaurantes al aire libre, etcétera, ¿no? Sí, eso fue incluso una de las cosas que dijo Emmanuel Macron cuando anunció las nuevas medidas, es decir, que el comportamiento de algunos ciudadanos, y en particular en París, no se ajustaba a las exhortaciones que habían sido formuladas hasta entonces, y que eso era parte de lo que justificaba las nuevas medidas, que reducen en definitiva los desplazamientos en el espacio público a los que indicabas hace unos minutos, las razones, digamos, por las cuales uno se puede desplazar, y para eso, de todas maneras, hay que completar un formulario que se puede descargar desde el sitio web del Ministerio del Interior, y cuando uno sale a la calle, ir con ese formulario. Hay 100.000 efectivos que están haciendo los controles en este momento en toda Francia del cumplimiento de esta medida, y si uno no tiene ese formulario consigo cuando lo paran por la calle para preguntarle por qué está allí, se le aplica una multa de 38 euros, que puede ser aún mayor, de 130 y pico, en el caso en algunos casos particularmente, graves de incumplimiento, digamos, o en caso de reiteración del incumplimiento. Veamos ahora la gestión que el presidente Emmanuel Macron está haciendo de la crisis. ¿Cómo la evalúa la gente? ¿Qué está pasando en cuanto a la aprobación, etcétera? La aprobación ha sido en general muy mayoritaria y muy extendida. El único punto que generó mucha polémica, pero que ya se resolvió, tenía que ver con las elecciones municipales, cuya primera vuelta tuvo lugar el domingo pasado, y lo que se discutía era si correspondía o no que se mantuvieran esas elecciones. Bueno, el gobierno decidió que sí, basado en las recomendaciones de un comité de científicos que nadie sabe muy bien quién integra, y la resolución que se tomó, que se anunció también el mismo lunes junto con estas nuevas medidas, es que la segunda vuelta, que tenía que tener lugar el domingo que viene, se pospone probablemente para junio, lo cual traía problemas jurídicos importantes porque la elección es una sola, es decir, que había gente que sostenía que posponer las elecciones, la segunda vuelta implicaba anular la primera. Bueno, finalmente no, porque también hay casos en los cuales, como según la frase que se ha hecho muy popular en Uruguay, lo político está por encima de lo jurídico, y lo que se decidió fue mantener los resultados de la primera vuelta, algunos casos de elección
con más del 50% ya en la primera vuelta, y un caso minoritario, un séptimo, de las 35.000 comunas que elegían sus autoridades municipales el domingo, unas 5.000 van a realizar su segunda vuelta con los resultados congelados del domingo pasado en una fecha a determinar. Ese fue el único incidente más o menos polémico. Por lo demás, las acciones que ha ido tomando el gobierno gozan de un apoyo bastante extendido, muy mayoritario, también favorecido por un clima de paz política, por así decir. ¿Cómo es eso de la paz política? Al revés, últimamente lo que habíamos visto era mucha controversia, reclamos, movilizaciones a raíz de algunas de las reformas que estaba encarando este gobierno. Sí, bueno, ese es otro de los elementos. El gobierno decidió quitar presión, suspendiendo todas las reformas, incluida, y es la primera, la más importante, la reforma de las pensiones, es decir, eso quedó congelado. Y los partidos políticos de oposición, tanto la oposición de derecha como la oposición de izquierda, han manifestado su apoyo a las medidas en un clima de unión nacional para favorecer el procesamiento de la situación. Eso, por supuesto, que contribuye a la calma general en cuanto a la aceptación y a la, digamos, a la aprobación de las decisiones que han estado tomándose en las últimas horas y en los últimos días. La perspectiva es que pueda haber nuevas medidas que se anuncian, aunque el paquete fuerte, por llamarlo de algún modo, fue el del lunes pasado con el confinamiento, que de todas maneras es una palabra que Macron no empleó. Y uno supone que no la empleó voluntariamente, aunque sí empleó otra palabra muy fuerte, como la palabra guerra, 6 veces la pronunció en su intervención. Y el resto de las medidas que se anunciaron, algunas de las cuales se han ido precisando en las últimas horas, que son más de corte preventivo o paliativo para los efectos económicos, sí, concretamente, de la epidemia. El Estado se va a hacer cargo de todos los costos sanitarios y sociales derivados de esta epidemia. Sí, con apoyo a las empresas, con medidas sociales, con modificaciones en los sistemas de compensación por seguros de paro, con facilitación del trabajo a distancia en todos aquellos casos en que sea posible, y eso también es una cosa que se puede hacer de manera muy extendida. Por supuesto que hay sectores en los cuales no es posible, pero prácticamente todo el sector terciario está en este momento trabajando a distancia. Es decir, una intervención muy fuerte, muy enérgica y muy robusta en términos logísticos y en términos de plata del Estado, acompasando incluso y anticipando medidas de corte ya general de la Unión Europea, como las que también han estado anunciándose en las últimas horas, en particular las del Banco Central de hace muy poco tiempo, es decir, de activar mecanismos y de apoyo, y de desactivar reglas que hubieran impedido o que estarían impidiendo intervenciones públicas o estatales en términos de déficit, máximos de déficit o de apoyos que en tiempos normales tienen o un límite o están directamente prohibidos por la legislación comunitaria. Sí, ese es el marco, ¿no? Ese es el marco. Por ejemplo, el presidente francés dijo que el Estado va a poner dinero para paliar la crisis, cueste lo que cueste, ¿no? Hasta ese extremo llegó, por lo menos en sus anuncios, el presidente. Sí, esa fue la frase que retuvo prácticamente todo el mundo, porque retuvieron por lo menos los medios de comunicación, ¿no? La frase cueste lo que cueste, es decir que en principio, en términos de tapar agujeros, por decirlo brevemente, no está previsto que por el momento haya límites a la intervención estatal en esa materia. Después habrá que ver
resuelven, ¿no? Es decir, porque tapar agujeros implica o puede implicar crearlos en otra parte, ¿no? Sí. Para terminar este panoramita, Rafael, y digo panoramita porque obviamente todos estos puntos darían para bastante más. Europa, ¿cómo se está viendo la interacción de Francia con Europa o cómo se está viendo el funcionamiento de Europa en el conjunto en medio de esta crisis? Bueno, con poca coordinación, con una Unión Europea como tal, es decir, en la institución Unión Europea, la institución supranacional, bastante, no diría ausente, en segundo plano, más allá de que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha hecho algunas intervenciones públicas, pero en términos de acciones concretas, los que han estado actuando son los Estados miembros. Y muchas veces yendo a contrapelo de lo que implica la integración del bloque, es decir, con cierre de fronteras, por ejemplo, en medidas que también son muy polémicas, en la medida en que no está muy claro que sean realmente eficaces, y que en muchos casos responden quizás a presiones de parte de la población, o a lo que se presume es el deseo de parte de la población de manejar las cosas dentro de las fronteras nacionales, sumado esto al cierre de las fronteras europeas, está así, y del espacio Schengen, que también tiene algunos días de aplicación, es decir, que es un espacio que está cerrado al ingreso de extranjeros, y que únicamente, como se ha tomado en casi todas las medidas de cierre de fronteras, permite el regreso de los ciudadanos de cada uno de los países o de los extranjeros residentes en esos países. En ese sentido, la medida tiene una configuración análoga o idéntica incluso a las que conocemos que se han estado tomando, por ejemplo, en los países de América del Sur. Uh-huh. Bueno, y por último tenemos, sí, lo que aludiste hace un rato, el Banco Central Europeo anoche sorprendió, digamos, que impactó con el anuncio de ese gigantesco paquete por 750.000 millones de euros para la compra de títulos de deuda pública y privada, buscando justamente contener los efectos económicos de la pandemia. Sobre esta medida, ¿qué dices? Sí, que en definitiva, por circunstancias extraordinarias, cambian políticas. Se modifican los criterios que en tiempos, digamos, en la velocidad crucero de estos últimos años se han ido transformando prácticamente en elementos de doctrina, llamémosle, austeridad liberal, en aflojamiento de los cordones de la Bolsa de la Plata en un régimen más intervencionista o más flexible, por no decir keynesiano. El discurso por ejemplo, del presidente de Francia del lunes pasado, de Emmanuel Macron, era un discurso que estaba muy alejado, prácticamente en contradicción en muchos puntos con lo que ha sido no solo su discurso, sino su acción gubernamental en los últimos 2 años y pico. Es decir, se ha vuelto a una actitud que en el caso de Francia es muy tradicional, por otra parte, es muy difícil ser liberal en Francia, de una presencia estatal muy fuerte, que retrotrae a algunas actitudes que se tomaron, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008, en varios de los países europeos, incluido Francia también, llegando hasta proponer de manera hipotética y en algunos casos hasta efectivizar estatizaciones temporales o definitivas de algunos servicios o de algunos sectores de actividad, ¿no? En el caso de Italia, por ejemplo, se estaba hablando de la estatización de Alitalia en estos últimos días, y en el caso de Francia tampoco está excluida esa hipótesis. Rafael, estamos ya cerrando. Yo tenía algunas preguntas para plantearte, fui ya manejándolas. En el final, algo más que
que tú tengas observado, analizado, que quieras comentar? Sí, tal vez un par de cosas. La primera, muy breve, creo que la circunstancia es propicia para sumar una exhortación a las que han venido haciéndose, y esta es una exhortación que está directamente dirigida a los oyentes de Perspectiva. Probablemente convenga subrayar en este momento, más que de costumbre, que sería una buena cosa adherir al sistema de socios 3.0 en momentos en los cuales los contenidos digitales adquieren por lo menos una visibilidad y probablemente un usufructo mayor que en tiempos normales. Es decir, que a todos los amigos que nos están escuchando y que no lo hayan hecho aún, consideren más seriamente que de costumbre adherir a los socios 3.0. Sí, está buena la observación. Estamos charlando de eso justamente con la audiencia en estos días a través de algunos mensajes que les estamos enviando. Hemos ido avanzando mucho con el sistema de los socios 3.0, con el aporte voluntario de muchos de quienes integran nuestra audiencia, pero esta es una situación que requiere un plus en esa materia por las circunstancias especiales que estamos viviendo, ¿no? Además, de nuestro lado, al mismo tiempo hemos establecido una serie de variantes, de flexibilizaciones a los importes, en fin, que creo que vale la pena que los oyentes lo miren en nuestro sitio, porque justamente la información es muy nuevita y está disponible ahora. Gracias por ese comentario, Rafael. ¿Qué más ahora entonces? Sí. Y lo segundo es muy rápidamente, y quizás a cuenta de mayor abundamiento, si puede tener algún interés, pero un comentario o un par de comentarios que podría calificar como profesionales, es decir, como historiador de la medicina, sí, claro. Hablo ahora. Mirá con quién estamos hablando. Porque en primer lugar creo que las ciencias sociales y la historia, se la considere como una ciencia social o no, eso poco importa en este momento, tienen cosas para decir en este momento, y convendría que no solo que fueran dichas, sino que fueran integradas, y no solamente los profesionales de la salud, cuya palabra es realmente muy importante, pero a su vez consideraciones de otra índole pueden contribuir, creo yo, con pertinencia a mejorar la percepción de lo que está viviendo. Por poner un ejemplo, dos ejemplos muy rápidos. Uno, si bien esta situación tiene una serie de componentes que son inéditos, no todo es inédito en esto. Es decir, la unificación microbiana del globo tiene 5 siglos de antigüedad. Y hay episodios por ejemplo, la sífilis en el siglo XVI, pasando por toda una serie de momentos epidémicos, incluso la invención de la cuarentena, que es un invento de los venecianos en el siglo XV, dan cuenta de varias cosas interesantes. Una de ellas es la asombrosa estabilidad de los comportamientos sociales frente a situaciones de esta naturaleza y a las distintas medidas de tipo profiláctico o de tipo terapéutico que se ponen en práctica en circunstancias análogas. Y pasando por el cólera del siglo XIX, pasando por la gripe española, llamada española de 1918, y toda una serie de episodios de esa naturaleza. Y lo segundo es tratar de identificar bien qué tipo de discurso es cada uno de los discursos a los que estamos siendo, yo diría, sometidos. El ejemplo que quisiera poner, mencionándolo simplemente, sin entrar en el análisis, pero que puede ser hecho, es el de la Organización Mundial de la Salud. Y en particular las veces que hemos escuchado al señor Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud. No habría que recibir esos mensajes como si provinieran de una institución científica. La Organización Mundial de la Salud es una organización administrativa, es decir, es una burocracia de Naciones Unidas, cuyos discursos son administrativos y políticos. El señor Adhanom es un político, más allá de que es biólogo de formación. Y por lo tanto, la distinción entre lo que puede llegar a decir gente que está en el terreno de la investigación o de la
terapéutica o de la prevención. Es una cosa. Lo que pueden llegar a decir responsables de distintos tipos de instituciones es otra cosa, y conviene distinguir estos distintos tipos de información para regular incluso el comportamiento individual de cada uno de nosotros en función de la información disponible. Creo yo que la discriminación de los distintos tipos de información es también algo importante a tener en cuenta en este momento. Esos son apenas algunos pequeñísimos apuntes que quería hacer. Insisto, a cuenta de desarrollos más amplios, si llegado el caso pueden tener algún tipo de interés. Absolutamente, absolutamente. Desde ya lo dejamos anotado, Rafael, tu especialización, tu área de investigación hace especialmente conveniente que volvamos a charlar desde esos ángulos que estás proponiendo. Así que bueno, por hoy gracias, nos reencontramos a distancia, pero nos reencontramos en cualquier momento. ¿Cómo no? Hasta pronto. Un abrazo, chao.